Buenos días. Damos comienzo a nuestra audiencia programada en este asunto con radicación 11-001-3103, 029-2012-003-02, proceso interpuesto por la Sociedad Colrecambios SAS contra Bancolombia S.A. y Bancolombia Sucursal Polo Club. La finalidad de esta audiencia es escuchar la sustentación del recurso de apelación que la parte demandante formuló contra la sentencia proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito de Bogotá el 5 de junio del año 2017 y en consecuencia proferir la decisión que corresponda a la definición del recurso formulado. La sala que orienta esta audiencia está integrada por las magistradas Rudelena Galvis Vergara, Marta Patricia Guzmán Álvarez y por quien les habla y la preside Hilda González Neira. Para efectos de registro, hoy 12 de diciembre del 2017, le damos el uso de la palabra a los presentes. Empezamos, doctor, por favor, para que se identifiquen y nos den los datos de su registro. Señores magistrados, buenos días. Mi nombre es Mónica Andrea Cubides Páez, actuando en calidad de apoderada judicial de Colrecambios. Mi número de identificación es 1094927 y tarjeta profesional 253527, tal como se acreditó con la documentación aportada. Muchas gracias. Buenos días, señoras magistradas, para los presentes. Mi nombre es Jairo Eduardo Gaviria Alturo, identificado con cédula ciudadanía 79671-123 de Bogotá, tarjeta profesional 141-559 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección de notificaciones, o para que el despacho bien lo considere, es carrera séptima, número 7152, Torrea, oficina 504, mi teléfono celular 310-312-0327, teléfono fijo 325-7300. En esta oportunidad acudo ante ustedes en calidad de apoderado en sustitución de Bancolombia, conforme el poder aportado al inicio de la presente audiencia, a lo cual le solicito me reconozco personería para actuar conforme a los términos del poder que me han otorgado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Deja constancia quien acaba de hacer su presentación, doctor Jairo Eduardo Gaviria Arturo, ha presentado el memorial poder de sustitución en un folio y de acuerdo a su petición la magistrada ponente le reconoce personería en los términos de los efectos para actuar en nombre de Bancolombia según el poder de sustitución que lo Pablo Enrique Sierra Cárdenas. Igualmente se deja constancia que la audiencia se ha iniciado en este momento con la anuencia de los apoderados en la medida que se encuentran presentes tanto el apoderado demandante como el demandado, razón por la cual se inició antes. La decisión de reconocimiento de personería se notifica en estrados. ¿Alguna observación? Sin observaciones. En este momento la magistrada Marta Patricia Guzmán Álvarez, que integra la sala de decisión, solicita permiso para retirarse en razón a una emergencia que se le acaba de presentar, autorizado su retiro. Y la sala seguirá deliberando con la mayoría en los términos del artículo 54 de la ley 270 del año 96. Entonces le vamos a dar el recurso, el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandante para efectos de la sustentación del recurso, haciéndole la advertencia que la sustentación debe ceñirse a desarrollar los argumentos que sustentan los reparos que se formularon ante el juez de primera instancia. Ese es el límite que el apelante tiene y es el límite que tenemos los funcionarios judiciales para resolver el recurso de apelación. Asuntos distintos a eso no competen en este momento. Con esa advertencia y por el término legal le damos el uso de la palabra a la doctora para que sustente su recurso. Sí, señora. Honorables magistradas, inicialmente solicito presumir por cierto los hechos susceptibles de prueba de confesión en contra de Bancolombia respecto de las pruebas solicitadas en el literal A de la capítulo 4.1.1 de la demanda y los numerales 1 y 2 del escrito con el cual se descorrió el traslado de las excepciones,
y los numerales 1 y 2 del memorial que descorrió tras la objeción al juramento estimatorio, por cuanto la parte demandada nunca llegó a la documentación deprecada, pese a existencia de una decisión por parte de la Sala Civil del Tribunal con fecha del 16 de septiembre de 2014, y adicional a eso con el oficio radicado en la dependencia de la parte demandada, pero pues que a pesar de dicho requerimiento ellos nunca llegaron los documentos para corroborar los hechos que se buscan demostrar dentro del plenario. Ahora bien, quiero reiterar mi solicitud de que se revoque la sentencia de primera instancia apelada, esto de conformidad a los alegatos aportados de manera escritural, particularmente en los numerales segundo, tercero y cuarto de la sentencia impugnada. Asimismo, que se declare la responsabilidad contractual de Bancolombia por los hechos descritos en la demanda, y adicional a eso que no se declare probada la excepción denominada ausencia de responsabilidad de Bancolombia, toda vez que los argumentos expuestos son totalmente injustificados y carecen de cualquier soporte probatorio que condene, y adicional que se condene a Bancolombia por los perjuicios tasados en la demanda y el juramento estimatorio de forma indexada a la fecha en que se efectúe el pago, como también se le condena a pagar las costas del proceso. Fundamento las anteriores peticiones en los siguientes términos. Primero, en este escenario existe un problema de firma electrónica, toda vez que la discusión radica en validar quién hizo las transacciones y si quien las hizo por irresponsabilidad de Bancolombia o si fue por irresponsabilidad de Colrecambios. Al respecto es importante señalar que la ley 527 en su artículo 7 señala que es la firma electrónica, y por su parte el decreto 2364 del 2012, en el cual se reglamenta dicho artículo en mención, dispone que la carga de la prueba le corresponde a la parte que provee los métodos de la firma electrónica. En este asunto particular, el juzgado de primera instancia señaló lo siguiente, que me permito señalar en lo siguiente. Más aún cuando lo ha sostenido la jurisprudencia, cuando por mandato del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil concierne a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, y no resulta adecuado esperar que el banco sea el único encargado de traer al proceso la evidencia de que el fraude o la falsificación se originó por una negligencia o descuido del personal contratado por él para el manejo de los mismos, habida cuenta que si el correntista que se ha visto afectado es quien pretende perseverarse el derecho a reclamar o objetar el pago efectuado por el banco, es a él y solo a él al que le compete el cumplimiento de la carga de acreditar que el instrumento contenía una falsedad o alteración palpable, o que indefectiblemente, como para el caso en concreto, era imposible que las operaciones las haya efectuado desde la cuenta empresarial asignada. En este asunto en particular vemos que por disposición legal la carga de la prueba es a quien provee los métodos de autenticación, es decir, los métodos a quien le toca demostrar que esos métodos de seguridad eran confiables es al banco. Contrario sensu, el juzgado en primera instancia determinó y dispuso que esa carga de la prueba le correspondía a la parte demandante, es decir, de manera errada desconoció lo consagrado en el decreto reglamentario del artículo 7 de la ley 527 de 1999 y en su defecto también de esta misma ley. No podemos olvidar que tanto los canales electrónicos así como los métodos de autenticación para acceder a los mismos son seguros, son confiables y cumplen con las especificaciones técnicas consagradas en la ley 527 y en la circular 042 del 2012, lo que permite establecer de manera efectiva, por un lado, que la persona está haciendo uso del portal, que es realmente quien contrató el servicio, y en segundo lugar, se permite verificar que los métodos de autenticación son seguros, máxime cuando es el banco quien determina el método y el medio y el uso del mecanismo de autenticación. En este asunto en particular vemos que el juzgado 45 civil del circuito impuso fue la carga de la prueba a la parte demandante cuando es el banco quien debe demostrar que sus métodos de autenticación son seguros, es decir, hubo un desconocimiento en pleno de la ley 527 de 1999 y su decreto reglamentario. Ahora bien, en segundo punto, es importante señalar que el banco es un profesional, pues es a él a quien se le ha dispuesto los recursos para que sean bien manejados. No obstante, en este asunto, vemos que el ejercicio profesional especializado que es de Bancolombia puso en riesgo los
los recursos de Bancolombia, toda vez que desconoció todo lo atinente a las circulares 041, 014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se establece que ellos no solamente deben revisar que la identificación, o sea, el NIT de la empresa, el usuario, la clave, sino que adicional a eso hay un perfil transaccional. Ese perfil transaccional fue desconocido en este asunto, toda vez que mi poderdante ya había dispuesto del cupo máximo que se había establecido con el banco. No obstante, el banco simplemente llamó a la persona, a la señora Marcela Yasmín Ruiz Suárez, jefe administrativa y financiera de Colrecambios, cuando ya las transacciones fraudulentas ya se habían efectuado, es decir, el banco no hizo una retención preventiva, ni siquiera hizo una devolución de esos saldos, pese a que mi poderdante ya había dispuesto de ese cupo máximo diario que ya se había dispuesto en el contrato. Ahora bien, no podemos desconocer que la Sala Civil de la Corte Suprema, mediante sentencia SC 186-14-2016, señaló que el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de que sus operaciones obtienen los riesgos de pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que le ofrezcan esos establecimientos bancarios en custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener reservas sus claves al acceso del portal transaccional. En este asunto vemos que se vieron expuestos los recursos de Colrecambios, como quiera que para la época de los hechos la única forma de identificación era el NIT, el usuario, la clave alfanumérica, pues el demandado apenas se encontraba en la implementación de toque y además no ofrecía a sus clientes ningún servicio o aplicación que permitiera reconocer que la dirección IP del cliente estaba siendo manipulada. Es decir, que en este asunto el banco dejó y desconoció todo lo atinente a los métodos de autenticación, pues en su caso, vuelvo a reiterar, él no tuvo en consideración el perfil transaccional, es decir, que las cuentas donde fueron esos dineros abonados, mi poderdante no los tenía dentro de su historial. Por tanto, el banco debía haberlos bloqueado o en su caso haber llamado cuando se estaban haciendo las transacciones a mi poderdante para verificar que en efecto ellos estaban autorizando esas transacciones a esos terceros, máxime cuando pues él en su calidad de profesional tiene esos recursos y que debe salvaguardarlos. En tercer lugar, vemos que el juez en primera instancia no valoró las consecuencias procesales, pues primero vemos que no aplicó las consecuencias procesales cuando el demandado no prestó colaboración necesaria para arribar todas las pruebas al plenario. Y por otra parte, dejó de valorar un dictamen pericial donde se demuestra que la plataforma sucursal virtual empresarial era vulnerable. Por tanto, de allí se puede constatar varios puntos. Primero, que hubo una violación a los protocolos de seguridad establecidos en las circulares de la Superintendencia Financiera. 2, hubo negligencia porque el banco no bloqueó en el sistema para impedir unos pagos que no correspondían a los que usualmente realizaba el cliente y que pues obviamente por su naturaleza y reiteración podrían ser sospechosos. Además, Colrecambios ya había hecho uso de su tope máximo, como lo he señalado, y además el banco debía bloquear las transacciones de inmediato. No obstante, él prefirió que esas transacciones se originaran y que pues obviamente ahorita mi prohijado se vea con esos perjuicios, que es que se hayan transado unos dineros que él no autorizó, máxime cuando ya había utilizado su cupo máximo ese día. Ahora bien, si bien es cierto, y como cuarto punto, dentro de los alegatos de conclusión, y pues que fue también base, o más bien la base para que se denegaran parte de las pretensiones, es que al parecer había un virus. Es importante señalar que este asunto no trasciende al caso, toda vez que hay dos puntos importantes en señalar. En primer lugar, que el 1 de marzo de 2010, aproximadamente a las 10 de la mañana, el señor Alberto Jaramillo, representante legal y gerente de Colrecambios, había dispuesto a través de su cuenta sucursal virtual empresa de Bancolombia todo su cupo máximo. Es decir,
que esa transacción fue legítima y sin repudio de conformidad a la Ley 527 de 1999. Y por otra parte, como se trata de una firma electrónica compleja, Bancolombia no solo debía tener el NID, el usuario y la clave alfanumérica, sino también el perfil transaccional, asunto último que desconoció el demandado, pues de lo contrario mi hipodotante no hubiera sido víctima de las transacciones fraudulentas que por vía judicial reclama los perjuicios pues, que se le están ocasionando. Quinto lugar, el artículo 21, 22 y 23 trata acerca del mensaje de datos recibidos, lo que implica que al dar clic es un acto de disposición, por lo cual goza de dicho efecto jurídico. Para el 1 de marzo del 2010, a las 10 de la mañana, el señor Alberto Jaramillo, quien era el que autorizaba las transacciones y era el usuario principal de la sucursal virtual empresa de Bancolombia, con ocasión al contrato de cuenta corriente suscrito, mediante un mensaje de datos hizo cupo de su máximo autorizado. Dicha transacción es legítima y legal, de conformidad al artículo 22 de la Ley 527 de 1999, por lo cual la transacción realizada por mi hipodotante fue recibida a la luz de dicha disposición. De ahí entonces que tiene preponderancia sobre cualquier acuerdo que hayan pactado las partes y resulta inadmisible que el juzgado de primera instancia le reste mérito probatorio a esa disposición, máxime cuando la norma no lo exige. Fueron ellos allegados los documentos de captura de pantalla, donde se señala que pues mi hipodotante hizo uso de su cupo máximo diario y que razón por la cual las transacciones que subsiguieron a esto y que es base para presentar y iniciar este proceso como tal, no fueron autorizadas por mi prohijado. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que Bancolombia incumplió con todos sus deberes. Adicional a eso, que acá debe dársele un mayor valor a la Ley 527 de 1999 de conformidad a las circulares que a un contrato de adhesión, toda vez que, pues como se ha logrado demostrar, acá el Bancolombia no tuvo en cuenta todos los métodos de autenticación. Adicional a eso, desconoció sus deberes, como era haber llamado a mi prohijado para advertirle las transacciones inusuales que de acuerdo a su perfil transaccional pues se entendían como sospechosas y que debió haber bloqueado, pero pues que no lo hizo, sino que simplemente permitió en que se realizaran y pues que con motivo a esa situación pues mi prohijado se vio perjudicado y pues él es quien está asumiendo esa carga, cuando la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema ha señalado que él es un profesional en su materia y que adicional a eso debe proveer métodos de autenticación que sean seguros, máxime cuando se trata de dineros que se han puesto a su disposición y la actividad que se le ha encomendado a ellos. De conformidad con lo expuesto, solicito que sean aprobadas y despachadas a favor todas las peticiones planteadas, como lo señalé en el escrito pues, de alegatos allegados al despacho, por tanto proveyendo la revocatoria de la sentencia de primera instancia respecto de sus numerales 2, 3 y 4, es decir, decretando a favor las pretensiones solicitadas en la demanda y adicional a eso se condenen costas a la parte demandada. Gracias. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra el doctor para la réplica correspondiente, doctor, sobre los argumentos que expuso la apoderada. Gracias, doctora. Bueno, empecemos entonces uno a uno, de acuerdo a los planteamientos efectuados por la apoderada de la parte demandante y aquí apelante. Ella empieza su alegato indicando que no hay unas pruebas decretadas y que no obran dentro del expediente. Tengamos en cuenta que dichas pruebas obran dentro del mismo, tan es así que a folio 421 del plenario se puede determinar lo que ella está solicitando que no obran dentro del expediente, las mismas obran dentro del mismo. Seguidamente ella manifiesta que estamos en presencia de un problema de firma electrónica. Tengamos en cuenta que las operaciones objeto y que son repudiadas en el presente proceso surtieron todo el trámite normal de una operación bancaria con uso de la plataforma Empresas de Bancolombia, que en su momento le ofrecía a sus clientes. Para el presente caso, la operación surtió desde la misma IP
del usuario, surtiéndose normalmente con el NID, con el usuario y con la clave determinada para ello. Es decir, que esas operaciones surtieron el trámite normal, tan así que fueron aprobadas. Seguidamente ya continúa diciendo que el cupo máximo ya fue aprobado previamente a estas transacciones, fue utilizado por la parte demandante. En ese tema es claro indicar que, si bien es cierto, hubo una operación efectuada horas antes, minutos antes, a una transferencia efectuada a Banco de Bogotá, dicha operación estaba en verificación, nunca surtió. La parte demandante nunca probó que efectivamente esa parte, esos dineros hayan llegado a la cuenta destino. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque, como lo hemos indicado desde primera instancia y como ellos también lo indicaron en su dictamen que aportaron, al computador donde se efectuaban las transacciones se encontró un software malicioso. ¿Qué pasa con ese tipo de software malicioso? Y es de mucha importancia dicha descubrimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es la finalidad de ese software? Era gemelear la IP, enviar información a un tercero que ya había entrado a dicho computador, en el cual claramente podía manipular la información que en él se incluyera, y especialmente aquella relacionada con operaciones bancarias, como fue en el presente asunto. Por lo que es importante determinar que la parte demandante aquí fue, si se quiere decir, un poco negligente y descuidada en el uso de dicha IP, ya que no verificó un software actualizado, un antivirus actualizado. Adicionalmente, se determinó también en sus interrogatorios surtidos en primera instancia que el representante legal de la compañía compartía las claves con la persona indicada de recursos humanos, con la señora Marcela Ruiz, que claramente también hay una violación al principio de seguridad, en el que se indica a todos que somos usuarios del sistema financiero que no debemos compartir las claves. Adicionalmente, lo anterior indica ella, la apoderada demandante y aquí apelante, que hay un perfil transaccional el cual el banco debió haber bloqueado las operaciones. Tenga presente que, como también quedó prueba en el presente proceso, el interior de parte surtido al representante legal de Bancolombia, donde determinó y habló claramente del perfil transaccional de la sociedad con recambios, que era muy usual para ellos efectuar pagos de servicios públicos, como hubo algunas operaciones objeto del presente proceso, motivo por el cual, si eran operaciones habituales para Colrecambios efectuar pagos de servicios públicos, motivo por el cual no existía ninguna alarma para el interior del banco de que esas operaciones eran sospechosas. Adicionalmente, nunca se pactó que cuando se efectuaran ciertas operaciones existiera previamente una llamada. O sea, son operaciones en línea, en internet, que físicamente es imposible detectarlas, máximo a menos que existan ciertas reglas que coloca la parte o el usuario para que la misma no surtan. Adicionalmente, continúa ya manifestando que es de poca importancia lo del virus. Mire, es tan importante eso que en nuestra actualidad existen hackers preparados y destinados solo para invadir información a todos, en un celular, en nuestros computadores, que por eso, y la campaña que hace usualmente Bancolombia y todas las entidades conforme a las directrices de la Superintendencia Financiera, desde las campañas, tengamos cuidado con nuestros computadores, tengamos actualizados nuestros antivirus, no abramos correos extraños, lo que quizás pudo haber pasado en este caso. Dos temas: no se tiene actualizado el antivirus. Segundo, se dio la entrada a este software malicioso que determinó que clonaran la información y que así surtieran las mismas. Adicionalmente, es tan importante lo dicho, que en el mismo dictamen que se surtió en el presente proceso, el perito nada atacó frente al tema del software malicioso. Se decretó determinar unas eventuales vulnerabilidades que presenta una plataforma denominada Bancolombia Facturanet, pero que nada afecta o que nada tienen que ver con la plataforma sucursal empresas, que es la que utilizó la parte demandante para sus operaciones, y nada tiene que ver la plataforma Facturanet, y si se quiere ingresar a discusión
dichas vulnerabilidades son de bajo riesgo y que en ningún momento pueden afectar, ya que no hay uso de información ni utilización de los usuarios ni de sus claves, y así quedó probado también en el proceso con una comunicación allegada al mismo por los mismos usuarios o primos administradores de la plataforma Facturanet Todo Uno que ahora entró del plenario. Así las cosas, honorables magistradas, les pregunto solicitarle se ratifique y se mantenga incólume la sentencia proferida de objeto del presente apelación, ya que la parte demandante no alegó hechos distintos a los ya planteados en primera instancia, y especialmente aquellos en lo que tiene que ver con el dictamen y con lo que ellos mismos lo reconocen. El dictamen que se le efectuó al equipo donde se efectuó la transferencia, se encontró un software malicioso y que claramente el mismo fue el que dio la ventana para que manipularan un tercero ajeno a ellos la plataforma, por lo que estaríamos en presencia de un hecho exclusivo de la víctima, motivo por el cual solicito se mantenga incólume la sentencia. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. La sala dispone un receso para la deliberación correspondiente. Pueden retirarse, llevan sus pertenencias y ya oportunamente los estamos llamando. Muy amable. Escuchada la sustentación del recurso y la réplica y realizadas las verificaciones pertinentes, procede la sala con la constancia de que en el momento ante la retiro por las razones de emergencia de la doctora Marta Patricia Guzmán. Sin embargo, en los términos del artículo 54 de la Ley 270 de 1996 y el 107 del Código General del Proceso, la sala mayoritaria, integrada por las dos restantes magistradas, procedemos a emitir la sentencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida en este asunto el 5 de junio del 2017 por el juzgado 45 civil de circuito de esta ciudad, en el orden a lo cual se precisa que, en primer lugar, pues sobre los presupuestos procesales no hay reparo alguno y tampoco se observa causal de nulidad que invalide lo actuado. En segundo lugar, con los límites impuestos por el artículo 328 del Código General del Proceso, como les anuncié al comienzo de la audiencia, compete a la sala mayoritaria establecer si le asiste razón a la recurrente en las inconformidades que planteó frente a la decisión de primera instancia, razón por la cual comporta memorar que, considerada la responsabilidad civil contractual como el deber de reparar los daños ocasionados en el cumplimiento o cumplimiento imperfecto de las obligaciones o deberes especiales surgidos de un vínculo jurídico previo, parte su estudio de la existencia, identificación e individualización de dicha relación. Por ello, quien pretenda el resarcimiento del perjuicio rogado tiene la carga de probar los elementos esenciales de este tipo de responsabilidad, cuáles son a, la existencia de del vínculo entre las partes; b, el incumplimiento del demandado; c, el daño causado y su cuantificación; y d, el nexo causal entre este y aquel. Centrado el presente asunto en la responsabilidad generada durante la ejecución de un contrato bancario, debe decirse que el decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, emitido en desarrollo de las facultades conferidas por la Ley 35 de 1993 y además el Código de Comercio, regulan lo relativo a las actividades financieras, normas que imponen para el banco la obligación de actuar con cautela y diligencia, ya que por medio está el patrimonio de aquellos particulares que le confían la salvaguarda de su dinero, deber que conlleva a la entidad a asumir algunos riesgos en lo referente a posibles irregularidades en el ingreso y egreso de capital de los servicios pactados con sus clientes.
Ello en razón de la imposición que le hace el artículo 98, numeral 4 del decreto 663 ya citado, que consiste en emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios a sus clientes, lo que en otros términos significa que las entidades financieras deben soportar las contingencias que con ocasión del negocio celebrado con sus clientes se presenten, salvo que se evidencie la presencia de fuerza mayor, caso fortuito o culpa de la víctima. Por ello, la Corte Suprema de Justicia, en asuntos como el que comporta la atención de la Sala, ha manifestado que entre el banco y los clientes se entabla una relación de consumo, en la cual los últimos son reconocidos como la parte débil. De ahí que el ordenamiento jurídico promueva su protección y exija a la entidad un proceder consonante con el interés colectivo trascendente de protección al consumidor que emana de lo estatuido por los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, lo que justifica la serie de obligaciones, cargas y conductas exigibles a dicho profesional, amén de un régimen de responsabilidad diferente del común. Esta cita la pueden encontrar en la sentencia de casación del 19 de diciembre de 2016, conocida ya. La doctora la ha mencionado, radicación 2008-00312-01. No obstante, en la misma corporación precisó que a pesar de que la responsabilidad refiriéndose al pago de cheques falsos o adulterados recaía sobre las entidades bancarias y por eso el cliente no tenía la carga de probar el proceder culposo de la institución, aquella podía minorarse o excluirse por causa de la culpa del cuenta correntista. Así, entonces corresponde determinar el cumplimiento de los presupuestos habilitados para que sea declarada la responsabilidad que la demandante ha deprecado en este asunto. En este caso no existe discusión alguna sobre el contrato de cuenta corriente, así como tampoco del de banca virtual desligado del mismo, pues tanto demandante como demandado han avalado su celebración, por lo que corresponde entonces establecer si la conducta de la entidad financiera se ciñó a los deberes que le asistían dentro del negocio pactado, o si por el contrario su desapego conduce a que se le indique la responsabilidad reclamada por el cuentacorrentista. Con este propósito, debe la Sala adentrarse en el estudio de las normas que regulan lo atinente al manejo de operaciones financieras, concretamente a la Circular 042 del 2012 emitida por la Superintendencia Financiera, citada por el demandante en la sustentación de su recurso, en cuyo numeral 3.1 impone las medidas que deben adoptar las entidades, en este caso las bancarias, para garantizar seguridad y calidad a los usuarios en sus transacciones. Frente a dicho precepto, sostiene el recurrente que incumplió Bancolombia las obligaciones de los numerales 3.1.12, 3.1.13 y 3.1.15, cuáles son establecer los mecanismos necesarios para que el mantenimiento y la instalación o desinstalación de programas o dispositivos en las terminales o equipos de cómputo solo pueda ser realizado por personal debidamente autorizado. Establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de acceso fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y seguridad para la reactivación de los mismos, y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos, respectivamente los numerales que hemos citado, las cuales, según lo revela el material probatorio recaudado a lo largo del litigio, no fueron desatendidas por el banco demandado, como pasa a verse. En cuanto al primero de los reseñados deberes, se abstrae que Bancolombia y su cliente Colrecambio SAS convinieron para el manejo virtual del producto contratado un esquema de seguridad denominado superusuario, modalidad que consiste en que solo un usuario podrá realizar las operaciones administrativas, transaccionales o de aprobación sin necesidad de otro que apruebe su procedimiento. Folio 610, cuaderno 1, tomo 2. De cuya implementación no existe duda,
porque tanto Bancolombia como el representante legal de la sociedad convocante y su administradora fueron coincidentes en señalar que ese fue el mecanismo de seguridad acordado, lo que quiere decir que llamado a juicio cumplió con la carga de brindar un sistema de seguridad y ponerlo en cabeza de personal autorizado para su uso, que para este caso fue el señor Alberto Jaramillo Abad, quien fue precisamente la persona que suscribió el contrato de cuenta corriente. Así lo ratificó Marcela Yasmín Ruiz en la declaración que rindió en la etapa procesal pertinente cuando informó que generalmente tenemos dos clases de usuarios para manejar el portal de Bancolombia. Uno es el usuario principal y el otro el usuario secundario. Yo manejo el usuario secundario, que es el usuario de consultas. Continuó, me permitía consultar transferencias, consultar movimientos y llevar los pagos hasta cierto punto, porque la aprobación solo la hace el usuario principal. Folio 410, minuto 01:15 y siguientes del cuaderno 1. Decidí que por ahí. Para el manejo de ese esquema se requería digitar el NID, decía ya, el usuario y adicionalmente una clave alfanumérica de 8 caracteres. El requisito que se exigía de esta clave era que se debía iniciar con una letra y lo otro podían ser números o letras. Adicionalmente, para esa época existía el certificado digital, que es el archivo con el que se identifica que efectivamente se estaba ingresando desde el equipo que había reportado el cliente para sus transacciones. Estas son información suministrada en el interrogatorio de parte absuelto por Jorge Alberto Pachón Suárez, representante legal de Bancolombia, audiencia celebrada el 15 de septiembre del 2012, CIDI que obra el folio 407 del cuaderno 1, minuto 1:43 y siguientes. Circunstancia esta expuesta que igualmente revela que la entidad financiera cumplió con la carga de proveer unos parámetros de seguridad que lógicamente estaban al cuidado del contracorrentista, quien debía ser cauteloso con la salvaguarda de la información que se le suministró para poder acceder a ellos y realizar transacciones. Ello se reafirma con el dictamen pericial obrante en el expediente, en el cual se vislumbra con claridad que una vez analizada la plataforma del banco se encontró que el mismo utiliza la tecnología SSL. Es un certificado para la autenticación y verificación de la autenticidad con respecto a la identidad de un sitio, persona, negocio o web, la cual se mostrará a los visitantes en el sitio web al hacer clic. También cuenta con cifrado de datos, herramientas de monitoreo de seguridad en la red, host y a nivel infraestructura, registro de firewalls, IDS y algoritmos de cifrado estándar, entre otros. Esto está contenido en el dictamen, folio 769, cuaderno 1 del tomo 2. Sin embargo, las experticias adosadas al legajo dan cuenta de que la empresa demandante faltó a la custodia que le competía realizar frente a las claves y usuarios destinados por el banco para la ejecución de operaciones, en la medida en que el equipo de cómputo que se habilitó para tal efecto fue objeto de una adulteración que consistió en la instalación de un software malicioso que permitió el acceso a los usuarios y claves asignados al contracorrentista para el manejo de la banca virtual, situación que visiblemente escapa del control ejercido por la entidad bancaria, ya que la vigilancia de dichos equipos está en cabeza del usuario. En cuanto atañe con el establecimiento de procedimientos para el bloqueo de operaciones, ante situaciones que lo ameriten o después de intentos fallidos de acceso y la elaboración del perfil de costumbres transaccionales de los clientes a que se refieren los numerales 3.1.12 y 3.1.13 antes citados, debe decirse que, según lo afirmó Jorge Alberto Pachón en sus declaraciones, cuando de pronto una transacción no coincide con el perfil transaccional del cliente, lo que hace el banco es un bloqueo preventivo de la clave y se comunica de inmediato con el cliente con la finalidad de establecer si él es el que está haciendo las transacciones o no. No obstante, como para el caso concreto, las transacciones cursaron normalmente con la forma de autenticación del cliente, con el NIC con el usuario y con la clave alfanumérica y adicionalmente con la certificación del certificado digital, en tanto que, continúa la misma persona, para febrero, más exactamente 3 de febrero de 2010, se realizaron otros 10 pagos el mismo día por unos montos. En el 2009 también se realizaron en el mismo día 10 o 15 pagos de servicios.
No existía entonces razón alguna para proceder a bloquear la cuenta. Esto lo encuentra la información suministrada por el señor Pachón, minuto 1:43 y siguientes del CD folio 407 del cuaderno 1. De la documental obrante a folios 499 a 594 se extrae que, según lo sostuvo a lo largo de la primera instancia la demandada, el perfil de la sociedad demandante revelaba la realización de varias transacciones en un mismo día. A manera de ejemplo, se cita el 4 de enero de 2010, en el que se reportaron 10 movimientos de cuenta, folios 499 y 500 del cuaderno citado. El 12 de enero del mismo año se efectuaron 13 operaciones bancarias, folio 502. El 18 de enero de 2010, 20 transacciones, folios 504 y 505. El 2 de febrero de esa anualidad se reportaron 26. Entonces, como era costumbre de la empresa contracorrentista efectuar diariamente un volumen considerable de operaciones financieras, fue así que se creó su perfil transaccional, por lo que los débitos que se estructuraron el 3 de marzo de 2010 no resultaban extraños. De acuerdo a aquel y por contera, el banco no podía advertir que se trataba de un fraude, sin que ello quiera decir que hubiera faltado a sus obligaciones, pues como se dejó dicho en precedencia, quedó demostrado que éste cumplió con el deber de generar mecanismos de seguridad y autenticación a través de los cuales sus clientes podían desplegar sus actividades financieras de forma segura y eficaz. Cosa distinta es que por factores que escaparon de su competencia, intervención de los computadores del cliente, se defraudaron dichos sistemas. La anterior afirmación encuentra respaldo en lo dicho por el señor Pachón Suárez en el minuto 16 de su declaración, pero resaltó que el banco sí prevé medidas de alerta y bloqueo preventivos de sus productos, cuando son solicitados por el cliente, cuando las transacciones son inusuales, cuando se verifica que han intentado varias veces ingresar, cuando dentro del trámite del monitoreo transaccional las personas que se encuentran en turno consideran que las transacciones fueron atípicas. Sin embargo, una vez, dice él también, se recibió toda esta información, se procedió a verificar las transacciones reclamadas y se pudo establecer que efectivamente estas transacciones se realizaron con el usuario del señor Alberto Jaramillo, recuerden que era el encargado, ¿no? Adicionalmente, que cursaron normalmente con la digitación de con el usuario y la clave y la autenticación de certificado digital. Se realizó un estudio del forense, dice, al equipo donde normalmente transa la sociedad con recambios, y se pudo establecer que este equipo presentaba unos virus y que fue ese mismo equipo, desde la misma dirección que se hicieron las transacciones, minuto 16:20 y siguientes del CD que obra el folio 407, cuaderno 1. El extremo convocante también fundó su inconformidad en la supuesta indebida inversión de la carga de la prueba, y para ello afirmó que si bien la generalidad es que la parte interesada de probar la ocurrencia del hecho, existen excepciones a esta regla y se refiere a normas que traen implícitas la carga dinámica de la prueba, es decir, que ordena a una parte allegar las pruebas o probar un hecho toda vez que esta parte es la que tiene a su disposición de la misma en su alegato escrito, por lo que en el caso concreto le correspondía, según el demandante apelante, a Bancolombia acreditar la seguridad que debe tener la firma electrónica. Frente a tal argumento basta decir que lo que echó de menos el juzgador de primera instancia no fue precisamente los mecanismos ofrecidos por el banco para garantizar la seguridad y tranquilidad de sus clientes, en este caso Colrecambios, sino que no se acreditó una circunstancia que lograra restarle valor probatorio al hecho irrefutable de que el fraude fue originado de los computadores de la reclamante. Es decir, no se acreditó que por el actuar o la omisión de la entidad financiera en el cumplimiento de los deberes derivados del contrato de cuenta corriente se hubiera provocado la obtención engañosa de las claves que desembocó en el débito ilegal de una cuantiosa cantidad de dinero, 54 millones de pesos. Bajo ese entendido, debe mencionarse que el punto medular no es lo atinente a la carga dinámica de la prueba, sino el tipo de responsabilidad que le es aplicable al asunto, la que, contrario a lo pretendido por el recurrente, no puede tratarse bajo la teoría del riesgo creado o de responsabilidad profesional por el deber que se sabe tiene el banco de manejar los dineros ajenos y ofrecer los sistemas de seguridad necesarios para su salvaguarda, sino que es trasladada al de la culpa, habida cuenta que el hecho generador del daño se itera tuvo como fuente la falta de cuidado del cuentacorrentista respecto del equipo desde el cual se hacían los movimientos financieros, conducta que sin lugar a dudas es determinante para poder evaluar la responsabilidad.
En este punto es preciso memorar que la Corte Suprema de Justicia, en casos como el que aquí se estructura, ha sostenido que las entidades financieras asumen los riesgos inherentes a la organización y ejecución de servicio de caja. Corte Suprema de Justicia, consultar por ejemplo sentencia del 24 de octubre de 1994, reiterada en sentencia del 11 de julio del 2001, expediente 66201. Riesgos que solo pueden trasladarse al depositante cuando la pérdida del dinero haya sido consecuencia de un acto culposo del titular de la cuenta, como cuando éste, en palabras de la Corte, descuida el manejo de una tarjeta de débito entregándola a una tercera persona que realiza transacciones cerradas en las redes de servicios electrónicos. Superintendencia Financiera, concepto 2001-050769, el 1 de febrero del 2002. Caso en el que el banco se libera de reparar el daño, como se ha dejado decantado a través de la exposición que estamos haciendo para resolver el recurso. Sobre la misma tesis se edificó un reciente pronunciamiento de la Corporación en el que precisó que en el fallo ya citado de diciembre 19 del 2016, que las conclusiones del sentenciador que la debida diligencia exigida era la de un profesional que deriva provecho económico de un servicio en el que existe un interés público y que la responsabilidad por no cumplirla en forma solo se resquebraja si por culpa del cuentaviente o de sus dependientes o representantes se produce un pago o se materializa un traslado u otro tipo de operación en el que se comprometan recursos del cliente con base en fraudes, no comporta desconocimiento alguno del régimen de responsabilidad aplicable. Pues si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima y era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo. Hipótesis que reafirma lo hasta ahora sostenido en esta decisión, en tanto que al encontrarse probada la culpa en cabeza del actor, no habría razón alguna para presumir responsabilidad en el banco. A él que, como ha quedado decantado, prestó las medidas de seguridad necesarias para la realización de las operaciones financieras de su cliente a través de la banca virtual. Entonces no puede en esta instancia el inconforme alegar que Bancolombia no demostró el cumplimiento de la ley 527 de 1999, porque a su sentir no demostró que los métodos de autenticación fueran confiables, pues además de que tanto el representante legal de Colrecambios como su tesorera aseguraron que los protocolos del banco exigían cambiar cada 30 días la clave de los productos contratados. Minutos 5:50 y siguientes del CIDE folio 407, y que al hacer la apertura de cuenta le fueron comunicadas las medidas de seguridad. El análisis forense traído por dicho extremo procesal revela que se logró identificar la presencia de software malicioso del tipo keylogger, capturador de teclas y screen capture, captura de pantalla. Cuando está activo el software malicioso, monitorea todas las ventanas de Internet Explorer que sean abiertas y graba los movimientos que van sucediendo por medio de imágenes y archivos de textos. Así como también se halló en el disco analizada la presencia del software Lockmain, el cual tiene como propósito permitir la manipulación del sistema operativo a través de la red de manera remota. Folios 8 a 32 del cuaderno 1. Con la misma finalidad se duele la demandante la indebida valoración probatoria efectuada por el juzgador de primer grado, dado que su juicio desconoció la vulnerabilidad de la plataforma virtual de Bancolombia que enrostró la experticia realizada en este diligenciamiento, aspecto sobre el cual procede a pronunciarse a la sala. El dictamen pericial obrante a folio 704 a 761 del cuaderno 1, tomo 2, enseña en su parte introductoria que para evitar las intervenciones tipo hacking en las compañías es necesario que haya conciencia a nivel empresarial de la importancia de la seguridad de la información, en donde se instauren diferentes políticas de seguridad que involucren a todos los actores de la empresa, permitiendo así reducir el nivel de vulnerabilidad. Más adelante también precisa que al ser los sistemas financieros los más fortalecidos en el medio, los ataques tienden a irse hacia el otro lado del sistema que corresponde a los usuarios, quienes en muchas ocasiones terminan siendo el eslabón más débil de la cadena de la seguridad por su falta de conocimiento respecto al tema. Es decir, que la experticia que tienen los bancos en el manejo de su objeto social no libera a los usuarios de la carga de custodiar sus claves de seguridad y ser prudentes en el manejo y mantenimiento de sus equipos. Así más adelante, adentrándose al caso concreto, la experticia indica que analizada la plataforma de las entidades bancarias, específicamente el reporte SAS 70-SSAE 16,
muestra que dichos controles de seguridad estuvieron presentes en las fechas de interés, marzo del 2010, y adicionalmente que son complementados con otros controles relevantes reflejados en dicho reporte, los cuales conforman el ambiente de control existente en la sucursal virtual Empresas Bancolombia. Igualmente que para todos los planes ciertas vulnerabilidades habían sido cerradas por ser determinado como falsos positivos o debido a las contramedidas o parches de seguridad ya aplicadas, la información que contiene ese expertise. Además, se realizó una prueba de penetración que una vez finalizada permitió concluir que ningún sistema fue comprometido como resultado de esta prueba de penetración de la red. Sin embargo, se encontraron algunas vulnerabilidades que llevaron a que se emitiera el siguiente concepto: Bancolombia ha tomado algunas medidas para promover el cumplimiento de la industria, recomienda estándares de seguridad, pero podría tomar medidas más adecuadas para protegerse del riesgo de compromiso en algunas áreas, cerramos comillas. Lo que significa que en efecto existía para ese momento un riesgo en la plataforma de la entidad financiera, pero ello no quiere decir que aquel fuera la causa determinante del fraude sufrido por la demandante. Ahora, fue insistente la inconforme en advertir que el 1 de marzo del 2010 realizó una transferencia a una cuenta del Banco Bogotá por un monto de 50 millones de pesos, por lo que no existía cupo que cubriera los débitos ilegales que reclama. No obstante, revisado el anexo número 3, transacciones de la cuenta de Colrecambios año 2010, que obra al folio 499 a 594 del cuaderno 1 tomo 2, específicamente las operaciones del 1 de marzo de 2010, folios 524 a 526, no se encontró la transferencia exitosa a que hace alusión el demandante, y aun cuando en la sustentación del recurso de alzada refirió a las capturas de pantalla obrantes a folios 35 y 36 del cuaderno principal, analizadas estas se observa que ninguna de ellas muestra el débito aludido. Ello por cuanto la obrante a folio 35 ensella tan solo el inicio de la operación, pues precisamente el desprendible de confirmación indica: el lote ya se ha enviado a procesar, el lote de pago y su estado aparecerán en el administrador de transacciones, lo que quiere decir que aún no se había aceptado dicho movimiento. Y la segunda, aun cuando muestra como estado pago recibido exitosamente, al verificar los detalles se describe la transacción con fondos insuficientes para el pago, por lo que, contrario a lo sostenido por el extremo inconforme, no hay certeza de que para el momento del fraude la cuenta estuviese sin fondos. Señaló el apelante que el juez de primer grado desconoció las pruebas que demuestran la responsabilidad en cabeza en Colombia de Bancolombia, y para respaldar dicha aseveración adujo que la relación contractual estaba aprobada, que el daño fue ocasionado por descuido y negligencia de la entidad demandada al no bloquear las transacciones, y que la culpa del banco demandado estaba aprobada porque debían presumirse por ciertos los hechos susceptibles de confesión de las pruebas solicitadas. Aspectos estos que han sido objeto de pronunciamiento ya a través de este fallo, siendo entonces importante recordar para resolver el reparo que desde luego el vínculo contractual entre las partes fue advertido y reconocido durante el trámite, pero en contravía a lo pretendido la culpa no puede endilgársele a Bancolombia por la sola presunción a que refiere el concensurante, habida cuenta que el material probatorio recaudado debía, como se hizo, ser estudiado en conjunto, y de él se coligió, como tantas veces se ha dicho, que la intervención del equipo de cómputo de propiedad de Colrecambios fue determinante para despachar desfavorablemente sus pretensiones. Finalmente, en lo que respecta a la aducida falta de motivación de la sentencia de primer grado, sustentada en la negativa del banco a aportar los documentos que se le habían ordenado desde el 16 de septiembre de 2014, esta corporación ya se refirió mediante provedido calendado 18 de agosto de esta anualidad. Documentos que en todo caso no serían suficientes para que la sociedad demandante pudiera desligarse del actuar culposo del que fue investida por no haber previsto la manipulación fraudulenta de sus equipos, y ante el señalamiento que hizo de no valoración del dictamen pericial y la supuesta preponderancia dada al contrato de adhesión sobre la ley sustancial, en líneas anteriores se hizo un análisis detallado de aquellas disidencias que nada cambian el sentido de la decisión. Puestas de este modo las cosas, la sentencia de primera instancia será confirmada, con la consecuencial condena en costas a cargo de la parte demandante en favor de la demandada, dada la improsperidad de su recurso en la forma que determina el artículo 365 del Código General de Proceso.
Decisión. Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala de decisión civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, confirmar la sentencia emitida el 5 de junio de 2017 por el juzgado 45 civil del circuito de esta ciudad en este asunto. Segundo, condenar en costas de esta instancia a la recurrente en favor de la demandada. Tercero, oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen. Esta decisión se notifica en estrados las magistradas Hilda González Neira, Ruelena Galvez Vergara. ¿Algún pronunciamiento? Sin observaciones. Sin comentarios, señora magistrada. En consecuencia, sin comentarios sobre la sentencia, la magistrada ponente para efectos de la condena en contas que contiene la misma, como en agencias en derecho, señala la suma de 2 millones de pesos que deben ser incluidos en la liquidación oportuna de la condena impuesta. Esta decisión se notifica en estrados. ¿Algún pronunciamiento? Ninguno. Ningún comentario. Gracias. Entonces, agotada la finalidad de la audiencia y suscrito el control de asistencia, grabada la actuación, se da por terminada. Muy amables por su asistencia, que tengan un resto de día feliz.